Hola, buenos días. Soy la doctora Teresa Casanova, soy hepatóloga y en la actualidad soy presidenta de ASCAT, que es la Asociación Catalana de Pacientes Hepáticos. En ASCAT hemos programado una serie de entrevistas con hepatólogos y personas que están investigando en la hepatología con motivo de la celebración del 20 aniversario de ASCAT, la conmemoración del Día Mundial de la Hepatitis 2020, que es el 28 de julio, y con motivo de la pandemia tenemos todas las actividades online por precaución sanitaria. Hoy tengo el honor de presentar al doctor Raúl Andrade. El doctor Raúl Andrade es el presidente de la Asociación Española para el Estudio del Hígado, es director de la Unidad de Gestión Clínica del Aparato Digestivo del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga y es investigador principal del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga. El doctor Raúl Andrade está involucrado durante y desde hace muchos años en la asistencia, la investigación, la docencia y la innovación en las enfermedades del hígado. Uno de los temas en los que más ha trabajado es en la hepatotoxicidad. Se llama DILI por sus siglas en inglés y es la toxicidad hepática por medicamentos o por hierbas y los llamados, entre comillas, productos naturales. Él y su equipo son líderes mundiales en el estudio científico de estas cuestiones. Queríamos en esta entrevista hablar de la identidad de la hepatología y de los cambios que hemos experimentado en estos últimos años, cómo se ha hecho, ya que todo no han sido avances en tratamientos o en las tecnologías o en los conocimientos, y hemos visto cómo los equipos de hepatología españoles han sido innovadores y también han tenido presente a los pacientes en sus investigaciones. Y en esta línea me gustaría hacer algunas preguntas. Bueno, primero darle la bienvenida y estamos muy agradecidos de que esté con nosotros. Y me gustaría preguntarle cómo ve la hepatología española hoy en día. Gracias, Teresa. Pues el placer es mío realmente. O sea, os agradezco mucho la deferencia de esta entrevista. Pues bueno, yo la hepatología española la veo razonablemente bien, aunque siendo autocrítico, porque hay que serlo, me gustaría que estuviese algo mejor. Es decir, creo que en el momento actual sí que hay grupos muy activos trabajando no solo en la atención a los pacientes hepáticos, que esto es muy importante, lógicamente, porque es el resultado final de nuestra actividad, pero también haciendo investigación de alto nivel. Pero sí que hay algunos puntos negros, diríamos, ¿no? Por ejemplo, problemas de financiación, porque todavía no habíamos salido todavía de la crisis cuando hemos empezado con una nueva y esto es preocupante porque probablemente va a afectar a la financiación de la actividad investigadora en los próximos meses, años, ¿no? Y es algo que me preocupa. Pero por otra parte creo que podemos sentirnos orgullosos de la hepatología en España, del nivel de compromiso, del nivel de entusiasmo, del nivel de actividad que en ese momento está teniendo, ¿no? Gracias. Me gustaría preguntarle si ahora a lo mejor todo es COVID, pero hemos de pensar un poco cuando se vuelva más normalidad el rol de la medicina primaria en la atención de los pacientes hepáticos y su conexión con los hospitales de tercer nivel. Pues sí, yo creo que esta es una asignatura pendiente que lleva muchos años en discusión bajo la premisa de la continuidad asistencial, ¿no? De la que tanto se habla. No puede ser que un paciente salga del médico de atención primaria, se pierda absolutamente la conexión con él durante el tiempo que va a un especialista y vuelva con un informe del especialista y no haya absolutamente ninguna comunicación entre ese médico de atención primaria y su especialista correspondiente, ¿no?
esto es una asignatura pendiente que no está resuelta. Yo creo que hay experiencias y nosotros tenemos una experiencia muy satisfactoria en nuestra unidad de, de planificar consultas virtuales con los médicos de atención primaria. Todo nuestro distrito sanitario, perdón, llevamos a cabo una propuesta de trabajo consistente en definir unas patologías que podrían ser subsidiarias de consulta virtual, y esa agenda virtual existe, y el feedback que tenemos sobre ella es extraordinariamente positivo. Es decir, el médico de atención primaria sabe que tiene una conexión directa con el especialista, con un especialista determinado, con el cual pues se relaciona, y el paciente además percibe que su médico de atención primaria está consultando su caso con el especialista en este caso, y está esperando una opinión, ¿no? Y esta opinión, que es naturalmente pues va con un informe que puede derivarse en más actuaciones, ¿no? Relaciones complementarias, etcétera, pues yo creo que es una manera muy, muy eficaz de mantener la continuidad asistencial. Esta es una fórmula y podría haber otras, pero yo creo que el elemento de mantenimiento de la continuidad asistencial es un concepto básico en la atención, y hoy por hoy todavía no está definitivamente resuelto. El médico de atención primaria debe integrarse como uno más en el equipo de atención al paciente, y no debe haber diferencias entre el médico de atención primaria y el especialista en cuanto a la importancia, el rol que cada uno tiene y la importancia de ese rol en la atención a los pacientes. Gracias. Ahora me gustaría hablar una pincelada del papel del paciente, de la información que está recibiendo el paciente, y que si el paciente viene informado, seguramente que es más adherente con los tratamientos y con los controles. Sin duda, yo estoy convencido de ello. Yo creo que también en eso hemos avanzado. Es decir, no solo conceptualmente, no solo por el hecho de que todos admitimos que el paciente ya no es un mero elemento pasivo del acto médico, sino que es un elemento activo del mismo. Es decir, debe comprometérsele en el acto médico, debe pedírsele que participe, debe pedírsele opinión, debe explicársele para que tome decisiones. Y eso yo creo que ha sido comprendido, esa medicina paternalista del pasado en relación con el paciente, yo creo que está superada. Todos los médicos actualmente, entiendo yo, eh, saben perfectamente que el paciente debe participar de forma activa en todo lo que es el proceso de diagnóstico y el tratamiento. Y yo creo que también la creación de equipos multidisciplinares, la inclusión de profesionales de enfermería en los equipos, está facilitando toda esa tarea de comunicación, y la supervisión de la adherencia no es ya solo cosa del médico, sino que pues, hay otros profesionales, en este caso pues, incluso hay equipos en los que hay psicólogos, dependiendo del problema cual sea, los profesionales de enfermería sobre todo, pues yo creo que juegan un papel esencial, el farmacéutico, también en el apoyo y en la supervisión de la adherencia a los tratamientos, pero siempre considerando que el paciente es un protagonista y no un elemento pasivo del proceso. Muy bien. Y ahora, como especialista del hígado y súper especialista de la hepatotoxicidad, me gustaría si nos puede dar algún consejo de lo que podríamos hacer desde las asociaciones de pacientes hepáticos para prevenir este problema. Bueno, es el problema de la hepatotoxicidad. Yo creo que en el ámbito de la prevención hay una variedad de hepatotoxicidad, que por otra parte es probablemente la más frecuente, que es difícil de prevenir con información, porque se trata de pues, reacciones que ocurren con muy poca frecuencia, reacciones muy, muy, muy raras, ¿no? Con medicamentos que son de uso común, ¿no? Lo que sí que es extraordinariamente importante, yo creo, y ahí las asociaciones deben jugar un papel, es el informar que, como antes has comentado, el uso de los productos llamados naturales no está exento de riesgos. Es decir, las asociaciones de pacientes son
yo creo que son también un elemento clave en esto para informar de una manera más cercana, con el lenguaje que los pacientes entienden mejor, ¿no? De que no se puede jugar con la salud y no se puede experimentar pues, con remedios que se leen en internet, que esto va bien para esto, lo que el vecino me ha dicho. Yo creo que ahí sí que hay un margen de actuación muy importante. Debéis, las asociaciones de pacientes, involucraros en dar formación a los pacientes, en hacerles ver que no es gratis, es decir, tomar ese tipo de decisiones, utilizar de forma indiscriminada y en base a información de dudosa procedencia productos que se publicitan en Internet, y eso yo creo que es una labor muy importante que tenéis ahí que hacer. Muy bien. Y ahora un poco de cara al Día Mundial de las Hepatitis, Sí. que estamos en los programas de eliminación, que se habla mucho de todo lo que se ha hecho para la hepatitis C, pero se habla poco de la hepatitis B. Y nosotros en ASCAT tenemos muchas consultas sobre hepatitis B. Entonces, no sé, ¿qué más podríamos hacer para que se diese a conocer, para que, sin estigmatizar, que las personas de riesgo se pudieran controlar más o vacunar a sus contactos, etcétera? ¿Cómo lo ve? Claro, yo creo que aquí hay que trabajar sobre todo pues, con las personas que tienen más riesgo, ¿no? Y serían aquellas personas que no hayan, que no tengamos la certeza de que han sido vacunados, con el calendario vacunal que actualmente se utiliza en España, bueno, pues prácticamente todo el mundo, ¿no? que nace en España se somete a ese programa de vacunación, ¿no? Pero personas inmigrantes que vienen de otros territorios, de otros países en los que no haya una política de vacunación como la que existe en nuestro país, yo creo que son lógicamente una población de riesgo, y habría que, en primer lugar, concienciar a la atención primaria de que debería hacer un examen de salud a todas estas poblaciones. Yo creo que en gran medida eso ya hoy se hace. Poblaciones que vengan, o sea, pacientes que vengan personas que vengan de países donde no existen estas políticas de vacunación, que hay muchos países, incluso algunos países del este de Europa, ¿no? Todavía esto no está implantado, y bueno, pues todas estas personas deben someterse a un test para detectar si son portadores del virus de la hepatitis B, y naturalmente en el momento que se identifique que lo son, pues incluirles en un programa de diagnóstico y de tratamiento completo de su enfermedad, por supuesto, pero además, bueno, advertirles del riesgo bueno, que son portadores de un virus, y que evidentemente deben guardar una serie de medidas preventivas de higiene personal, etcétera, para no poner en riesgo a sus convivientes, ¿no? A su familia, a sus contactos, ¿no? Entonces, yo creo que esto hay todavía que hacer, y habría que hacerlo, yo creo que también probablemente con políticas de salud pública, diríamos, también de acuerdo con aquellos países, a través, por ejemplo, podría hacerse de las embajadas, ¿no? Con aquellos países que sabemos que tienen a ciudadanos aquí censados en España, y que pues tendríamos que investigar si son portadores o no del virus, y si son países en los que no se practican estas políticas de salud pública de vacunación universal, ¿no? Perdón. Y eso yo creo que es algo que todavía no se ha hecho, y que habría que avanzar en ello, sí. En relación con la pandemia por COVID, ya se está viendo que habrá cambios. ¿Cómo lo ve la asistencia a los pacientes hepáticos? ¿Qué cambios se vislumbran? Bueno, yo creo que el COVID ha tenido enseñanzas positivas, algunas negativas también. Entre las negativas yo destacaría pues, que la presión para aprobar nuevos tratamientos probablemente ha hecho que no se guarden no se observen, diríamos,
medidas que hacemos habitualmente, ¿no? Que observamos con otros tratamientos, las exigencias de rigor, de datos de eficacia y de seguridad. Pero, por otra parte, yo creo que la telemedicina ha avanzado en el COVID claramente y una parte de ella ha llegado para quedarse, ¿no? Porque efectivamente el paciente con hepatitis crónica, viral, por ejemplo, el paciente con hepatitis B, este que acabas de comentar ahora, ¿no? Pues es un paciente que con el tratamiento actual pues está muy bien controlado en general y podría, realmente las visitas al hospital tendrían poco sentido en muchos casos. Se hacían porque uno se acostumbra a la rutina y incurre ya en una cierta rutina, pero esto que ha servido para forzarnos a repensar el tipo de asistencia, la modalidad de asistencia, yo creo que muchos pacientes hepáticos, pacientes con, con hígado graso no alcohólico, aunque en este caso efectivamente el refuerzo positivo de las medidas higiénico-dietéticas, de la dieta, de la pérdida de peso, del ejercicio, serían importantes manteniendo un contacto siempre visual con el médico. Yo creo que en muchos casos la telemedicina podría llegar a solucionar y podría llegar para quedarse en muchas de las visitas rutinarias que hacemos a los pacientes, pero yo siempre creo que sería recomendable que se hiciese pues con este contacto visual que estamos teniendo ahora mismo, ¿no? Es decir, que el paciente pueda ver a su médico y que su médico pueda ver al paciente y el médico pueda ver a su paciente y bueno, pues mantengan esa cercanía que supone el poder verse la cara a pesar de la distancia, ¿no? Yo creo que eso sería fundamental. Muy bien, porque esto es como un refuerzo positivo, ¿no? Un mensaje de cara al futuro, porque a corto plazo ya estamos viendo cambios, pero a largo plazo se vislumbran también cambios generacionales y sociales que tendremos que afrontar en la hepatología. Me gustaría también si pudiera decir alguna idea sobre este tema. Pero ¿en qué ámbito te refieres a los Es cambios? asistencial sobre todo, más que de investigación, lo que los pacientes perciben, que un poquito la idea es que sí, que la telemedicina vendrá para quedarse, pero que seguimos considerando el contacto y el refuerzo del médico y del equipo asistencial muy cruciales para los enfermos. O Sí, sea, sí. podrán ir al hospital a hacerse las pruebas, los análisis, pero a lo mejor los resultados los podemos comentar online para facilitar también que no tengan que desplazarse, etcétera. Sí, sí, no, sí, es lo que comentaba, es decir, en algunos casos no es necesario que el paciente venga al hospital y se exponga pues, a un mayor riesgo de contagio si todavía la pandemia persiste, pero serían algunos casos puntuales, pero siempre yo creo que el teléfono no es suficiente, creo que el contacto visual es fundamental. Bueno, pues en realidad el médico el fenómeno de la empatía se mantiene mejor, por supuesto, con el contacto físico, pero también se podría mantener parcialmente a través de una pantalla de un ordenador si conseguimos vernos las caras, paciente y médico, ¿no? Yo creo que eso sí que es fundamental. Sí. La atención individualizada, por supuesto, dirigiéndote mirando al paciente a la cara, como estamos haciendo en este momento, hablándonos, explicando, y eso yo creo que sustituye casi totalmente, no tiene la perfección del acto de presencia física, pero de alguna manera sustituye casi completamente a lo que sería una visita. Y eso, naturalmente, hacerlo cuando esté justificado, es decir, no acomodarnos tampoco desde el ámbito del médico, ¿no? De la medicina, a decir, bueno, pues ya como el paciente no hace falta que venga, pues ya no le voy a ni a saludar, no. O sea, yo creo que mientras podamos mantener el contacto físico será siempre preferible, pero podríamos en estas circunstancias yo creo que paliar esa falta de contacto físico
mediante estos medios audiovisuales que yo creo que nos dan una cercanía que sería suficiente para muchos actos médicos, ¿no? Sí, tener el contacto, facilitar que pueda consultar, etcétera. Bueno, y por supuesto, siempre estar disponible para, y esto yo siempre se lo digo a los pacientes, es decir, cualquier duda que usted tenga, que no se quede tranquilo, pues yo estoy disponible en el hospital para que venga a verme cuando necesite. O sea, dar accesibilidad a los pacientes es fundamental. No, lo que no se puede es establecer más barreras, sino al contrario, quitar las barreras y facilitar el acceso. Desde luego. Bueno, pues con este mensaje positivo yo creo que ya nos podemos despedir y simplemente darle las gracias por su tiempo y por su compromiso y por todas las innovaciones y avances de usted que han aportado y de su equipo. Muchas gracias, doctor Andrade. Es un placer y felicitaros también por el trabajo que estáis haciendo, que yo creo que es un trabajo magnífico. Desde la asociación quiero felicitarte a ti personalmente por lo bien que lo haces y a todos los que componen la directiva de tu organización. Muchas gracias.